Continúa la gente escribiendo, doctor, sobre el tema de la salmonela. Hay dos últimas preguntas, ahora sí prometo que son las últimas por hoy. Tony Gil Figueroa nos dice, arroba panita. La mayonesa casera que se hace con la clara y la yema del huevo, ¿podría transmitir salmonela, doctor? Sí, puede transmitirla porque es un elemento crudo. Lave bien el huevo a lo externo que ayuda, pero si no está cocinado hay riesgo. La última pregunta por hoy, Miriam Sonchini nos dice, también bañarse con agua hervida, doctor. ¿Qué tanto cloro se puede echar a un botellón de agua si no se hierve? Gracias. No, bañarse es un poco exagerado con agua hervida, pero te busque en internet la dilución, busque la página de la Organización Mundial de la Salud, tratamiento del agua. Y ahí está la cantidad, no es lo mismo para un bidón que para un tanque de 50.000 litros, la cantidad de cloro que requiere cada uno de ellos, pero es bastante poco, son gotas, más gotas, menos gotas, dependiendo de la cantidad de agua. Ahora, doctor, todo este boom de hablar de salmonela, pues surge a partir, pues ya de un hecho que, pues, lamentable y que tuvo mucho auge mediático. Pero hay realmente otras infecciones mucho más peligrosas, mucho más abundantes en términos de número de casos en nuestro país, con complicaciones mucho más serias quizás, de las que poco se habla. Sí, tenemos como para 3 programas de enfermedades infecciosas relacionadas con las cosas que están activas en nuestro país. Pero por ejemplo, ¿cuál es la que más está quizás en alerta para los infectólogos en este momento en Venezuela? A mí me preocupa mucho H1N1 en este momento, porque viendo el panorama latinoamericano, ya hay casos de 130 casos de fallecidos por H1N1 en Panamá, hay otros tantos en Colombia, 200 y tantos en Brasil, y estas enfermedades no respetan la frontera, o sea, el virus no conoce cuándo está el paso entre Cúcuta y San Cristóbal, sino que las enfermedades simplemente pasan con la gente. No hay razones para pensar que no nos va a afectar en Venezuela o que ya no hay circulación del virus. Y entendiendo que la información epidemiológica está bloqueada porque no tenemos boletín epidemiológico, digamos, estamos a riesgo, no sabemos cómo se está monitorizando y hay la sensación de que esa enfermedad puede atacar personas y ahí sí las mujeres embarazadas corren un riesgo importantísimo. ¿Por qué? Porque en epidemias previas la mayor grupo de afectados, inclusive los datos venezolanos del 2009, fueron las mujeres embarazadas, con índice de mortalidad. Población de riesgo. Población de riesgo, el número 1 en influenza H1N1, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, creo que hay que estar como pendiente de eso y la clave es un cuadro respiratorio particularmente severo con mucho malestar general. O sea, el diagnóstico tiene que hacerlo los médicos, pero si usted ve un cuadro viral respiratorio que lo deja en su casa tumbado, una cosa terrible, muy probablemente sea influenza. Entonces, debe ir al médico después del segundo día porque puede evolucionar a una situación donde el tercer o cuarto día usted cada vez está peor, eso no es normal. ¿Hay cómo hacer pruebas de descarte de influenza H1N1 en estos momentos? Sí, hay cómo hacer. El Instituto Nacional de Higiene tiene pruebas para evidenciar H1N1, pero, por ejemplo, la muestra tienes que tomarla con un aparatico que se llama Virocult, es un aparatico especial para guardar el virus mientras se procesa. Conseguir un Virocult de Venezuela hoy en día es un gran problema. Entonces, bueno, es como tener a tu abuela, pero tenerla muerta, decimos en buen caraqueño. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante para la parte diagnóstica, pero también para la parte de tratamiento, porque no hay tratamiento para H1N1 influenza en Venezuela en este momento. Entonces, eso es una alerta a las autoridades competentes. ¿Y qué tratamiento se le está suministrando a los pacientes entonces? Bueno, hasta ahora no hay. O sea, usted busca en hospitales, clínicas, el tratamiento que es hay varios antivirales, pero el más común es oseltamivir, es el nombre farmacológico. No existe en Venezuela en este momento y creo que es una alerta para que, por lo menos en cantidades de lo que uno espera que fuera a pasar, porque como dije, ya está pasando en Colombia, ya está pasando en Panamá, ya está pasando en Brasil, para que haya una vigilancia, tratamiento y diagnóstico. Toda la ruta de esa enfermedad debería tenerse clara. Valga entonces el espacio para hacer ese llamado a las autoridades correspondientes. Doctor, se habla también, pues obviamente, del Zika, de este tema hicimos un programa en fechas muy recientes, hablamos también del dengue, pero hay otra cosa que también preocupa muchísimo, la malaria, una enfermedad que se creía casi erradicada de Venezuela hace pues ya varios años y sin embargo el repunte de casos es bastante interesante actualmente. Sí, la malaria es una vergüenza nacional, es el único país que ha retrocedido en la lucha antimalárica en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y eso por qué? Tiene varias razones. El 80% de los casos está confinado al municipio Sifontes del estado Bolívar. Un solo municipio tiene el 80% de los casos porque es donde están las minas. Es una enfermedad asociada a las minas. Lo que nos preocupa no es solamente el tema de las minas, que es un tema por allá en el estado sur donde el diablo perdió las cholas, decimos, lejísimo.
sino es el tema de que esos casos, porque la gente va a hacer comercio a esa zona, mujeres, gente que lleva víveres que comercializan en esa zona, regresan a su zona con el parásito dentro de su sangre y como hay vectores en la zona donde viven nuevamente, porque no se controlan los vectores, pueden establecer focos secundarios que tardaron 40 años en erradicarse y ahora pueden reavivarse. Y tumbar un foco de eso que se reactiva puede tardar de nuevo 6 o 7 años trabajando duro. Entonces, lo que más nos preocupa no es solamente el número de casos, que vamos a llegar probablemente a 200.000 casos de malaria este año, sino lo que se llama la diáspora de la malaria, que es que empieza a sembrar minifocos de malaria que estaban inactivos y puede convertirse en un tema muchísimo más grave de lo que tenemos ahorita, que ya de por sí es grave. La Organización Mundial de la Salud ya lo sabe, ha hecho recomendaciones, pero no vemos que se solucione el problema de ninguna manera porque implica organismos de seguridad, organismos sanitarios, organismos de control, o sea, es una serie de cosas que tienes que poner en orden para empezar a controlar el foco de sifonte, que es el más importante. ¿De cuántos casos de malaria estamos hablando actualmente? 200.000 casos al año, probablemente vamos a terminar este año. El año pasado... ¿Actualmente cuántos tenemos más o menos? Bueno, no tenemos el boletín epidemiológico, entonces... ¿Más de 100.000 quizás? Yo creo que está cerca de los 100.000, pero el año pasado el estimado fue 130.000, 140.000 casos, o sea, está aumentando cada año el número de casos. Importante entonces, 3 cosas ya para ir cerrando. Síntomas de la malaria. Fiebre, es una fiebre intensa, lo que llamamos la fiebre palúdica, con unos temblores que son muy característicos y tienes que tener el antecedente que ella ha ido a una zona donde hay malaria. El vector no puede vivir por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si usted viene de Mérida y estuvo en la Zulita en Mérida, no, eso no puede ser malaria, tiene que ser otra cosa. Ahora, si usted estuvo en el estado Bolívar, fue para la Gran Sabana, se paró en el kilómetro 88 y viene con fiebre, lo más probable es que tenga malaria. Otra cosa importante también en ese sentido, ¿cuáles son los medios de transmisión de la malaria? ¿Es una enfermedad netamente de transmisión vectorial, es decir, por la picada del zancudo? Casi absolutamente vectorial. Una persona que tenga malaria en la sangre y dona sangre también se la puede transmitir a otra persona, pero eso en Venezuela es infinitesimal. Tienes que estar en una zona donde hay transmisión, donde hay vector y donde hay parásito, y esas zonas están claramente ubicadas en Venezuela. El foco sur, que es la zona alrededor del municipio Sifonte, esos son los focos clásicos. El foco oriental, playas bellísimas como Playa Medina, tienen transmisión de malaria activamente, y recientemente se han visto algunos focos en Margarita, Vargas, Miranda, que son esos focos que llamamos no tradicionales. Entonces, nuestros médicos que tenían mucho tiempo que no veían malaria, cuando ven un caso de fiebre prolongada que venga de esta zona, tienen que empezar malaria porque 200.000 casos de malaria al año es como para meterlo en nuestra computadora diagnóstica de nuevo. ¿Cómo prevenir el contagio de malaria? Bueno, si usted va para esa zona, utilice malla, repelente, todas las formas de evitar tener contacto con el vector es lo fundamental, porque en lo que lo pique el plasmodium, en lo que lo pique el vector y otra persona se lo puede transmitir, y eso es bastante frecuente en esas zonas. ¿Cuán importante, doctor, es hacer campañas de prevención justamente en estos momentos para estar alertas o disminuir la incidencia de este tipo de infecciones que están cada vez ganando más y más casos en nuestro país? Fíjate, es importantísima esa pregunta porque el control vectorial es un elemento central en el sistema sanitario y higiénico del país. Si tú tienes enfermedades vectoriales, y estoy hablando de dengue, chikungunya y zika, tienes a eso malaria, esas son enfermedades que llamamos metaxénicas. Si tú por alguna forma matas al vector, acabas con la enfermedad. Eso es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero eso no requiere sino campañas persistentes que implican educación a la población y control biológico del vector. Eso son campañas de fumigación, estrategias de vigilancia, ver cuántos resistentes son los vectores a los elementos antimaláricos y a la resistencia al DDT. O sea, eso tiene todo un contexto. Eso lo hacía clásicamente malariología y fuimos una bandera en el mundo que entrenábamos gente, inclusive que venía de Rusia a entrenarse en control de vectores en Venezuela. Y eso hoy en día, lamentablemente, no es así. Eso tiene que retomarse. Eso implica financiamiento, estructura, estrategia, organización y medición de los procesos asociados al control de vectores, y sentimos que eso no está pasando. Esos mismos procesos asociados al control de vectores, o de ellos, se ha hablado ya durante muchísimos años, porque el dengue es una enfermedad endémica en Venezuela o en muchas zonas de Venezuela. Solamente, en Venezuela, no en otros países. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no terminamos de aprender, de superar esa etapa? Bueno, y que habría que preguntárselo a los 16 ministros de salud que han pasado por el ministerio. ¿Y a la población? También.
Ahí hay una responsabilidad. En el caso particular de dengue, tú tienes una estrategia de la casa, de la puerta de la casa para afuera y de la puerta de la casa para adentro. Y ni en una ni en otra estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? De la puerta de la casa para adentro es educación. Yo no he visto en los últimos años campañas educativas intensas, de buena calidad y que penetren a la población para que la gente de la puerta para adentro sepa cómo protegerse del vector, evitando el tema de los criaderos. Hacen cosas espasmódicas, pero no tienes una campaña sistemática. Si tú agarras los colegios, por ejemplo, los muchachos que estudian bachillerato, que han demostrado en otros países ser cambiadores muy potentes de la actividad dentro de la casa, en lo que un muchacho, yo no puedo ver una larva después de los 50 años porque la presbicia no me da, pero un muchacho de 16 años sí ve una larva y le dice, papá, mira, combáteme esa larva, no puede haber la larva en la casa porque la ve. Cambiar el agua al florero. La identifica. Utilizamos hoy en día cosas modernísimas, estamos haciendo protocolos para eso. Tú desde tu teléfono celular, a través de un mensaje de texto o a través de una foto, puedes decir, aquí hay un criadero y enviar a eso una red. Y esa red, todo el mundo sabe dónde están los criaderos y dónde está la mayor densidad de vectores en el país. Eso lo puedes hacer en horas, no hay que hacer eso, y eso te hace enfocarte en la estrategia de prevención en donde más densidad de vectores hay. Son cosas modernas que se están haciendo en el mundo para tratar de combatir el vector porque es un gran problema. Todo comienza entonces por la educación. Fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado durante la mañana de hoy a hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes para toda la población venezolana. Esperemos contar con usted también en otras oportunidades. Amigos, nosotros nos despedimos por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema.